Vamos a continuar nuestro recorrido arqueológico en Yachay, en las haciendas donde se cimienta, donde comienza la cultura ecuatoriana a emerger. Después vienen las haciendas y ahora hay una universidad y una ciudad tecnológica que pone al Ecuador en una cuarta dimensión. ¿Qué es lo que están haciendo para preservar esa historia en esa parte de este país? ¿Cómo encaja la arqueología, ciencia del pasado, o tratar de interpretar el pasado, los aspectos culturales de pueblos que ya no existen, dentro de una universidad que se proyecta como un elemento de investigación del presente y del futuro? Esa es una pregunta que básicamente la podríamos responder en función de que si quiero recuperar o quiero expresar un desarrollo tecnológico hacia el futuro, tengo que partir de una base conceptual inicial, que ahí son los elementos históricos. Entonces, para valorar lo que yo quiero expresar a un futuro tecnológico, tengo que partir del hecho básico. Es como cuando yo aprendo a hacer matemáticas. Aprendo a sumar 1 más 1. Entonces, desde ahí ya sé que el 1 más 1 me da 2. Y así progresivamente. Entonces, en el desarrollo vamos a ver de esa manera. La base histórica es un fundamento que me permitirá desarrollar una concepción de respeto, de identidad, para proyectarme en futuro hacia una mayor tecnificación. Conectado. Todo está conectado. En el mundo humano nada es casual, y peor aún en el mundo andino. En el mundo andino todo tiene una lógica, todo tiene una razón de existencia. Lo importante es que nosotros tenemos que aprender a decodificar, a reinterpretar, a leer esos mensajes que están ahí. Aquí hay todavía muchos elementos que desenterrar, ¿no? Bueno, aquí dentro de lo que están los trabajos de Yachay estamos recuperando una serie de evidencias que estamos explicando la forma de vida que hubo acá. Pero no nos olvidemos que este sector, esta parte del territorio o esta región es parte de un gran contexto regional. Entonces la cantidad de información que nosotros estamos recuperando es relativo en función de la dimensión del espacio cultural que el pueblo caranqui estaba utilizando. Aquí enfrente tenemos esa gran explanada horizontal, es una tola, es una pirámide construida por la gente, es de época aborigen, que tiene, bueno, no hemos establecido una fecha para ver un periodo de este elemento. Tenemos aquí enfrente, justo en este lado de acá, por donde vamos señalando atrás de la montaña, la laguna de Yaguarcocha. Tenemos aquí enfrente Ibarra, donde está Caranqui, que es una estructura arquitectónica depresiva de época incaica, que se asocia a la ocupación de Huayna Cápac y Atahualpa. Tenemos el volcán de Imbabura, tenemos Otavalo como un pueblo de reducciones indígenas, tenemos Pucarás, elementos arquitectónicos que tenemos acá. Tenemos este monte de acá que tiene elementos arquitectónicos, aquí atrás tenemos lo que se llama Cerro Negro, por acá tenemos también una serie de complejos arquitectónicos, aquí enfrente atrás nuestro tenemos otro elemento pequeño que se llama el Pucará de Eloy Alfaro, y pasando a las montañas tenemos lo que sería la región Pasto. Tenemos encontrado caracolas marinas, unos caracoles grandes, que es lo que se llaman pututus, que son de la región costera. Tenemos elementos de obsidiana que vienen de aquí del sector de la Antizanilla. Tenemos unas piedras de color verdoso que son propias del parte noroccidental de Quito. Tenemos elementos figurativos que son combinación de fases culturales costeñas que están incluidas acá. Entonces tenemos un matiz de elementos que nos cuentan una historia de que esta región tenía una inclusión muy fuerte a nivel de comercios de intercambios macrorregionales. A nivel interno, ya específicamente en los trabajos que hemos desarrollado, hemos encontrado una gran cantidad de contextos funerarios, que son interesantes en la dimensión en que son hoyos cavados en la tierra de varias profundidades. Hemos encontrado que van desde un promedio de 1,50 m o 2 metros de profundidad hasta los 13 metros, 13,50 de profundidad. En el fondo hemos encontrado muy poco ajuar funerario y cada uno de estos elementos, salvo contadas excepciones, son depositarios para un solo individuo. Entonces eso que nos indica que la relación de cada pozo funerario es individualizado para las personas y el tipo de elemento cultural que hemos encontrado en su interior son elementos que nos hacen pensar que tienen una función muy específica dentro del grupo, no son elementos
de vida cotidiana, no son elementos de una vida doméstica, sino que son elementos que posiblemente estaban vinculados con relaciones de ritualidad, con espiritualidad. Yo les voy a explicar por qué habían tumbas de 1 metro y unas de 13 metros para un individuo. ¿Quiere que se lo explique? A ver. La de 13 metros la enterraban a las suegras para que no vuelva a salir. Yo creo que boca arriba, porque después de 1500 años salieron y están con nosotros ahora, entonces. Volviendo seriamente, que esos retazos tan pequeños de arcilla, piezas completas, huesos, ubicación de elementos, manera como se ha modificado la topografía del terreno, nos cuentan tantas cosas del pasado de la gente que vivió acá. Sí. ¿Cómo eran ellos? ¿Eran gente? ¿Qué se puede saber de ellos? Bueno, en este caso comencémosle diciendo que no son retazos, son fragmentos cerámicos que nos están contando parte de nuestras identidades históricas. Estos elementos, muchas veces las personas consideran fragmentos cerámicos, fragmentos culturales. Muchas veces las personas consideran que el elemento como tal nos va a contar una historia, pero a nivel arqueológico lo que nos cuenta más la historia, lo que nos permite acercarnos a inferir sus formas de vida es el lugar donde fueron encontrados, donde fueron depositados inicialmente. Entonces ahí el fragmento como tal a veces, o la evidencia completa como tal, pasa a ser un elemento secundario que dentro del contexto nos permite explicar muchos elementos. Entonces estos son los elementos que les comentaba, que son son parte de los elementos que nos hablan de una riqueza excepcional aquí en el sector. Por ejemplo, miren, las piezas que vemos, los dibujos. Esta es la espátula que vemos. ¿Para qué usas eso? Esta es una espátula que se usa para la industria textil. O sea, cuando hacen las fajas, cuando hacen la lanzadera, para ajustar los hilos tienen diferentes instrumentos. Entonces, este pequeño, ¿Qué año es eso? de los años de 530. ¿Tenían tejidos? Claro, sí. ¿Y cómo se parecían a los de los españoles? Muy diferentes. Ahora lo que tenemos, una visión que podemos ver, el tipo, una proyección al estilo, son las vestimentas de los indígenas que tenemos hasta ahora. Nosotros somos uno de los pocos pueblos a nivel planeta, digamos, que tenemos la suerte de convivir con nuestras identidades históricas vigentes todavía. ¿Qué pasa con San Francisco? Desde el punto de vista arqueológico, ¿cuál es su opinión de San Francisco? San Francisco es una iglesia preciosa, maravillosa. Tiene una serie de significaciones, se han hecho muchas explicaciones, interpretaciones sobre la importancia de la concepción que tiene como tal a nivel histórico. En cuanto a los últimos hallazgos que se han hecho, lastimosamente yo he conocido un poco, muy tangencialmente, lo que ha estado pasando ahí, porque mi objeto, mi enfoque de estudio está acá. Entonces, a nivel arqueológico, sí es verdad que nosotros estamos conectados y sabemos lo que sucede, o tratamos de ver qué es lo que sucede en nuestro entorno, porque nos afecta de alguna manera a los lugares que estamos interviniendo. Acá, para tener una valoración, sí sería interesante tener un poco más de elementos para poder saber qué es lo que pasa. Bueno, entonces luego de este recorrido pequeño sobre los elementos arqueológicos, lo único que me queda como funcionario de IHEP y como parte de los arqueólogos del Ecuador, les invito a todas las personas que escuchen o vean esta pequeña nota para que puedan venir a visitarnos y que conozcan parte de la riqueza histórico-cultural que nosotros hemos recuperado aquí en este pequeño sector del Ecuador conocido como Urcuquí.